La gran mayoría de los traders se dedican a mirar las velas japonesas y lo único que ven en ellas son formas geométricas. Buscan dojis, martillos, patrones envolventes, haramis, marubozus, los 3 soldados blancos o los 3 cuervos negros. Por cierto, esos son algunos de mis patrones favoritos. Y lo que hacemos habitualmente es memorizarlos, ¿verdad? Memorizamos sus nombres técnicos, memorizamos exactamente cómo se ven en los manuales. Y luego nos quedamos esperando pacientemente frente a la pantalla a que esas formas aparezcan en los gráficos. En cuanto se dibuja una de estas figuras, los traders abren una posición de inmediato de forma impulsiva. ¿Y qué es lo que pasa después? Pierden su dinero. Esto es lo que les ocurre constantemente a las cuentas minoristas, y este es exactamente el error en el que yo mismo estuve fallando durante muchísimo tiempo en mis inicios. Las velas japonesas no son formas geométricas, ni dibujos abstractos en una pantalla. Las velas son conversaciones. Cada vela individual te está diciendo con total exactitud qué fue lo que hicieron los compradores y los vendedores durante ese periodo de tiempo específico. Y no importa en absoluto si estás analizando un gráfico de 5 minutos, un gráfico diario o una gráfica semanal. El precio te está comunicando quién tiene el control absoluto del mercado y qué bando ha perdido el control de la situación. Los compradores y los vendedores se encuentran en una guerra constante por el flujo de órdenes. La vela te dice quién está a punto de dar el siguiente paso expansivo y te revela las zonas institucionales donde esos movimientos se están cocinando. Tras casi 20 años dedicados a leer la acción del precio, ya no me enfoco en los patrones visuales convencionales. Lo que veo en los gráficos es a personas contándome sus historias en tiempo real. Veo reflejado el miedo y veo la codicia de los participantes. Una vez que aprendes a leer las velas de esta manera real, tus gráficos nunca se volverán a ver de la misma forma. Esto es lo que una vela japonesa te está comunicando de verdad. Vamos a empezar por el principio, porque lo más probable es que a la mayoría de los traders les hayan enseñado este concepto de forma totalmente errónea. A mí me lo enseñaron mal en mis comienzos. Esto fue lo que descubrí tras años de práctica. Una vela se compone de 4 piezas de información esenciales. Todos las conocemos, ¿verdad? El precio de apertura, el máximo, el mínimo y el precio de cierre. Eso es todo el misterio. Pero esos 4 datos numéricos te revelan la radiografía completa de la batalla que ocurrió entre la oferta y la demanda dentro de esa vela. Analicemos una vela que abre en la parte inferior, expande con fuerza al alza y logra cerrar muy cerca de su punto máximo. ¿Quién ganó la batalla? Los compradores. Ellos mantuvieron el control absoluto del flujo de órdenes. Ahora miremos una vela que abre en la parte superior, sufre una venta masiva y cierra muy cerca de sus mínimos. ¿Quién ganó en este escenario? Los vendedores tomaron las riendas de la situación de forma contundente. Pero, ¿qué pasa con una vela que registra una mecha muy larga y finaliza con un cuerpo sumamente pequeño? Esto nos indica que los compradores intentaron impulsar el precio hacia arriba con fuerza, pero los vendedores ingresaron masivamente y rechazaron ese movimiento de forma contundente. Esa mecha larga no es un defecto del gráfico ni una línea aleatoria, es una prueba. Es la evidencia empírica de quien apareció en el mercado y luchó para defender la zona. Entonces, ¿quién ganó esa batalla concreta? Los vendedores. Por lo tanto, deja de memorizar nombres de patrones de memoria. Jamás vas a ser capaz de memorizarlos todos. Comienza a preguntarte ¿qué fue lo que ocurrió realmente dentro de esa vela? Empieza a analizar la historia subyacente, la psicología de los participantes y quién ganó el control del dinero. La mecha de una vela puede consolidarse como la parte más importante de tu análisis. Y aquí es precisamente donde los traders minoristas dejan una enorme cantidad de dinero sobre la mesa.
Se enfocan exclusivamente en mirar el cuerpo de la vela. El cuerpo se limita a decirte dónde abrió el precio y dónde cerró el periodo. Eso está muy bien como dato de referencia, pero la mecha te indica con total precisión en qué niveles el precio fue rechazado de forma violenta por las instituciones. El rechazo del precio en niveles clave es una de las señales más potentes y rentables que existen en el mundo del trading. Así es como debes interpretarlo. Una mecha superior larga desarrollándose exactamente sobre un nivel de resistencia nos confirma que los vendedores están defendiendo esa zona de oferta de forma agresiva. Presta atención a qué he dicho, en un nivel de resistencia. Uno de los mayores errores que cometen los operadores de velas, y de nuevo aclaro que me encantan las velas, es que intentan leerlas sin importarles el contexto. Las velas necesitan obligatoriamente confluir con el contexto general. Si has estado estudiando los vídeos de este canal, sabrás perfectamente que la estructura del mercado y el contexto lo son absolutamente todo en el trading. Si estoy analizando un patrón de velas bajistas, exijo ver que esa señal se esté confirmando sobre una resistencia macro o dentro de una zona de oferta institucional verificada. Lo opuesto ocurre si busco un patrón de compras. Cuando analizo las velas bajo ese prisma, entiendo que el precio intentó romper un nivel determinado, pero las instituciones u otros participantes grandes dijeron que no. Piensa siempre en dónde fueron rechazadas las órdenes, porque esos niveles de rechazo se encargarán de crear nuevos soportes y resistencias o de confirmar las estructuras existentes en el gráfico. Si el precio intentó romper un techo y una institución frenó el movimiento, esa mecha larga en la parte superior representa el rechazo real del dinero inteligente. ¿Y cómo funciona en el sentido inverso? ¿Qué nos indica una mecha inferior larga que impacta contra una zona de compra, un soporte clave o un nivel de demanda institucional? Nos confirma que los compradores entraron al mercado con una fuerza tremenda. De hecho, me gusta interpretar este escenario pensando que el mínimo de la vela funcionó como una alarma de despertador. El precio tocó ese nivel bajo y los compradores reaccionaron diciendo: sí, este es el precio de descuento exacto que estábamos esperando para meter nuestras órdenes. Alguien con un tamaño de posición masivo no tenía la menor intención de permitir que el precio permaneciera cotizando ahí abajo. Sus órdenes de compra limitadas estaban posicionadas esperando en ese bloque. Las órdenes de compra reales son las que edifican el soporte y las que inyectan el impulso necesario para expandir el precio de vuelta al alza. Por lo tanto, cuanto más fuerte y violento sea el rechazo en la mecha, más vehemente y activo habrá sido el interés institucional en ese nivel de precios. A veces, estas mechas prominentes se generan coincidiendo de forma exacta con zonas calientes del gráfico o con eventos programados de alto impacto macroeconómicos en el calendario. Por esta razón, tienes la obligación de vigilar el calendario económico y vigilar el reloj de tu sesión, porque es muy común que estos rechazos violentos ocurran debido a la publicación de datos como las nóminas no agrícolas, los reportes del PIB, las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal o discursos de los bancos centrales. Cuando presencias un rechazo de esa magnitud sobre niveles de precios que ya sabías de antemano que eran importantes, la señal adquiere un valor estadístico enorme. Hablamos de niveles que ya tenías marcados en tu análisis matutino. El cierre de la sesión anterior, el máximo o el mínimo del día anterior, un nivel de soporte horizontal, un ratio de Fibonacci o una zona de liquidez de la estructura del mercado. Cuando el rechazo ocurre ahí, no estás ante una vela común y corriente. Estás ante una confirmación institucional. Esa es tu verdadera configuración operativa. Esa es tu señal de entrada al mercado.
Una vela de forma aislada no significa absolutamente nada en el trading. La ubicación técnica del patrón lo significa todo. Eso es lo que define el contexto. Aquí radica el error que veo cometer constantemente a los traders minoristas en las redes. Y de nuevo te confieso que yo también solía caer en esa trampa en mis inicios. Los traders localizan, por ejemplo, una vela martillo aislada en su pantalla e inmediatamente abren una posición de compra en largo porque, después de todo, se trata de una vela martillo de manual, ¿verdad? Acto seguido, el precio continúa cayendo, barre sus posiciones por stop loss y estos traders terminan frustrados echándole la culpa al patrón técnico, a los algoritmos de alta frecuencia, a los creadores de mercado o a cualquier cosa variable externa. El patrón del martillo no estaba equivocado de forma intrínseca, lo que estaba completamente mal era su ubicación en el gráfico. Operaron un martillo en un lugar aleatorio de la gráfica, atascado en medio de un rango lateral sin valor o simplemente flotando en el espacio temporal durante un periodo de bajísima volatilidad fuera del horario de la sesión regular del mercado. Si te dedicas a buscar operaciones entre las 4 y las 7 de la tarde, debes saber que no hay volumen institucional en las mesas de dinero. No hay nadie en casa en ese horario, por lo tanto, acostúmbrate a mirar el reloj de tu plataforma. En cambio, imagina ese mismo patrón de martillo desarrollándose al final de la sesión anterior, justo tras ejecutarse un barrido de liquidez institucional respaldado por un volumen transaccionado muy elevado. Eso es contexto operativo y eso representa una historia completamente diferente. Estamos ante la misma forma de vela, pero con un significado diametralmente opuesto. El contexto es la variable definitiva que se encarga de separar la señal real del ruido superficial del gráfico. No te emociones simplemente porque veas aparecer un patrón de 3 cuervos, un doji, una brecha de valor justo o fair value gap o un harami de manual en la pantalla. No dejes que la forma de la vela nuble tu juicio técnico. Pregúntate, ¿en qué coordenada geográfico del gráfico se está formando la vela? ¿Existe un nivel de soporte o una zona de resistencia institucional validada en ese punto exacto? ¿Qué hora del día es? ¿Se aproxima la apertura de una zona caliente de alta volatilidad? Si el precio se encuentra interactuando sobre un nivel donde sabemos que las instituciones suelen defender sus posiciones y nos localizamos en los extremos del rango de equilibrio inicial de la sesión, una vela de rechazo que se forme en ese entorno adquiere un valor real. Ahora tienes una confirmación operativa sólida. Sin ese contexto estructural, lo único que estás haciendo es memorizar formas visuales y apostar tu dinero con ellas de forma aleatoria. Leer el precio de esta manera analítica es lo que he estado haciendo durante años y es una filosofía que me ha servido muy bien en mi carrera profesional. Y por cierto, aquí te va un consejo de valor. Normalmente utilizo los patrones de velas para reconocer zonas de giro o reversión del mercado, nunca para buscar continuaciones de la tendencia. Por lo tanto, si detecto un doji sobre un soporte clave, esperaré un cambio en el impulso local y confiaré en que el nivel de soporte se mantendrá firme, permitiéndome organizar una posición de compra de alta probabilidad. Si observo una vela interna o un máximo decreciente sobre una resistencia, los utilizo para confirmar el agotamiento de los compradores, no para buscar impulso. Es un enfoque analítico muy diferente al de la mayoría de los traders minoristas. Así es como las velas japonesas se encargan de revelar las huellas del dinero institucional en las gráficas. Esto cambió mis resultados por completo cuando logré asimilarlo. Yo no inventé este concepto, pero he evolucionado mi lectura hasta ser capaz de reconocer el rastro algorítmico. Las grandes instituciones financieras son incapaces de esconder sus órdenes en el mercado. Dejan
una marca estructural imborrable a su paso, y cuando los grandes jugadores participan e inyectan capital en el mercado, el precio va a reaccionar de forma violenta. Esa reacción masiva se manifiesta de una sola forma, en el tamaño y la estructura de la vela japonesa. ¿Qué es lo que debemos buscar entonces? Una vela de cuerpo fuerte, completo y robusto, con mechas prácticamente inexistentes en sus extremos. Este patrón clásico se conoce en la industria como un marubozu. Muestra un cuerpo macizo de apertura a cierre, reflejando que no hubo espacio para el rechazo ni batalla entre los participantes durante ese periodo. Eso representa un compromiso absoluto del capital. Es la huella de una institución ingresando al mercado con una convicción total en el precio. Pero permíteme haceros una advertencia importante a todos. Si ver aparecer una vela marubozu gigantesca junto a la apertura de Wall Street entre las 9:30 y las 9:35 de la mañana, sé sumamente cauteloso. No reacciones de forma exagerada ante esa vela inicial. De igual manera, si presencias una vela de rango enorme durante la publicación de un evento económico relevante, mantén la calma y sé prudente. El factor tiempo y el reloj importan muchísimo, pero en términos generales, ¿qué te está diciendo un marubozu real? Te confirma la ausencia de vacilación, la falta de operación y la presencia de una convicción institucional masiva inyectando tamaño en una dirección específica. Si deseas añadir una capa complementaria de precisión técnica a este análisis y eres usuario de TradingView, te sugiero activar la función de velas de volumen. Si quieres dotar de un contexto muy interesante a tu lectura de velas tradicionales, las velas de volumen son una herramienta excelente. Modifican el grosor de la vela en función de los contratos negociados, permitiéndote comprobar al instante si existe un volumen institucional real participando dentro de esa figura técnica. Contrasta ahora la firmeza de un marubozu con una vela que presenta un cuerpo diminuto y mechas muy largas en ambos extremos. Eso es el reflejo de la indecisión del mercado. Son dos fuerzas equilibradas luchando entre sí donde nadie logra ganar el control del precio. Eso no representa una señal de entrada bajo ningún concepto. Es una alerta clara para mantenerse al margen y esperar a que el panorama se aclare. Carece por completo de convicción. Si utilizas el filtro del volumen, comprobarás que la mayoría de estas velas de indecisión registran un volumen transaccionado sumamente bajo, a menos que coincidan con un latigazo en un evento macroeconómico, en cuyo caso la mecha ancha te seguirá diciendo lo mismo. Nadie ganó la batalla y nadie logró avanzar el precio. Las velas más importantes y rentables de analizar son aquellas que se forman justo antes de que se produzca un gran giro estructural en el mercado. En una tendencia bajista, busca con atención los cierres fuertes de compras que se formaron inmediatamente antes de que el precio se desplomara de forma vertical hacia abajo. De hecho, notarás que a veces esos movimientos de ascenso previos se producen bajo un volumen reducido, mientras que la caída vertical posterior se ejecuta con un volumen institucional gigantesco. Esa zona de máximos previos representa el bloque exacto donde las grandes instituciones estuvieron construyendo y cargando de forma oculta sus posiciones de venta en corto. Por lo tanto, el ascenso se produjo sin interés y la caída subsiguiente fue la huella del gran volumen institucional. Cuando el precio regresa en el futuro a retestear ese nivel y las instituciones defienden la zona, tienes la confirmación de tu bloque de órdenes. Ese es tu verdadero trade. Estás operando alineado con el tamaño del dinero real, en lugar de convertirte en la liquidez de contrapartida de las instituciones financieras. Eso es lo que define a un barrido operativo. Acostúmbrate a leer las velas en secuencias lógicas completas, nunca de forma aislada. Nada importante ocurre de forma aislada en el mercado financiero.
Los traders profesionales jamás toman decisiones analizando una sola vela suelta en el gráfico. Ellos leen la estructura del mercado y descifran la secuencia completa de las velas. Si observas una pequeña vela de indecisión seguida inmediatamente por una vela de rechazo con una mecha inferior prominente y culminando con una vela de cuerpo completo alcista que se expande en la dirección opuesta, estás ante una fase completa del mercado. Es el algoritmo institucional comunicándote de forma objetiva. Hemos testeado este nivel de soporte inferior, hemos rechazado los precios bajos y ahora estamos listos para expandir la cotización al alza. Y ese desplazamiento lo puedes validar con total fidelidad utilizando las velas de volumen. Identificar esa secuencia de velas sobre un nivel clave de soporte es lo que te otorga una alta probabilidad estadística en tu trading. Buscar esa secuencia a favor de la tendencia dominante es lo que te da consistencia matemática. Pero solo serás capaz de capturar estas ganancias si te dedicas a leer la conversación completa que se desenvuelve vela tras vela, en lugar de pasar tus jornadas cazando la aparición de una supuesta vela mágica o esperando de forma pasiva a que aparezca el nombre de un patrón de manual. Analiza el contexto de la vela. ¿Está ocurriendo a favor de una tendencia madura o en medio de un rango lateral picado? ¿Se está dibujando sobre un nivel clave de soporte o resistencia? Cada vela individual y cada patrón gráfico constituyen simplemente un dato aislado en la pantalla. Precio de apertura, máximo, mínimo y cierre. Las mechas y los cuerpos son solo información superficial, pero la información sin el respaldo de un contexto estructural es simplemente ruido que destruirá tu cuenta. Coloca la vela adecuada sobre el nivel clave correcto y analiza su secuencia lógica y el mercado financiero dejará de sentirse como un entorno aleatorio. Comenzará a contarte con total transparencia qué es lo que está pasando en las mesas de dinero. ¿Quién tiene el control del flujo de órdenes? ¿Dónde están posicionadas las trampas de liquidez? ¿Y dónde inicia el verdadero movimiento expansivo de las instituciones? Añade el filtro de las velas de volumen y tendrás una historia infinitamente más clara en tu pantalla. Deja de cazar dibujos y formas visuales en las velas. Empieza a leer la historia real de la oferta y la demanda. Esa es la línea divisoria que separa a los traders minoristas perdedores de los profesionales consistentes que ganan dinero real en este negocio. Pero la lectura de las velas es solo la primera pieza de tu sistema operativo. El siguiente paso indispensable es aprender a combinarlas de forma milimétrica con los niveles clave de volumen. Son los niveles los que te otorgan el contexto necesario a estos patrones para construir un proceso de entrada completo y un marco de trabajo profesional duradero. Todo lo que has visto en este vídeo ahora lo puedes simplificar con Orion One. Porque el trading siempre ha sido un mundo complejo. Velas, indicadores, estructuras, análisis técnico, análisis fundamental, gestión emocional. Un camino reservado durante años solo para unos pocos profesionales. Pero eso era antes. Con Orion One ya no necesitas dominar cada detalle del mercado. Su inteligencia artificial analiza el activo por ti. Detecta la tendencia, identifica la estructura y te muestra niveles precisos de entrada, take profit y stop loss. Sin emociones, sin sesgos, sin dudas. Da igual si es Forex, índices, materias primas, etc. Orion One procesa el mercado en segundos y te entrega una previsión clara, objetiva y operativa. Y en el plano psicológico se acabó el miedo a equivocarte. Orion One no siente presión, no se acelera, no duda. Sus niveles son los que son. Datos puros, decisiones limpias. El mercado sigue siendo complejo, pero tú ya no tienes que cargar con esa complejidad. Me despido, pero no sin antes dejarte con un vídeo también muy interesante. Tienes que ver la estrategia de trading de una sola caja que realmente funciona.